primero, agradecer por esta, digamos, apertura, por esta sumar esfuerzos, y para mí es un enorme honor estar al lado de la coalición. De hecho, en nombre de CLACAI, quiero expresar mi más profundo agradecimiento y también a todas las personas que nos acompañan. Bueno, quiero contarles que el monitoreo no era algo que estaba en nuestros planes cuando recién iniciábamos el año 2020. Como muchas cosas que han pasado, esto ocurrió de alguna manera producto de la crisis y producto de la pandemia. Y entonces eso ha sido como el primer punto que quiero contarles. Y esto lo hemos podido acomodar gracias al apoyo. Más bien, si puedes poner la pantalla completa, por favor, Milka, porque está... exacto. No, sale con con los comentarios. Estoy también. tratando, Susanita. No creas Ya, que okay. yo también lo estoy viendo. Estoy tratando. Ya, ok. Entonces, la idea de compartir con ustedes es que este es el resultado, por un lado, de la pandemia, lo que nos tocó vivir, pero también es gracias a esta visión estratégica de mis colegas, de tanto Agustina Ramón Michel y Sonia Ariza, que se pusieron de manos y a proponer esta iniciativa de monitoreo desde la sociedad civil. Pero también gracias a las organizaciones de los 9 países que se sumaron a esta iniciativa y que definitivamente nos ha logrado generar un recurso tan valioso como esta. Y creo que no hubiese sido posible también sin esta flexibilidad de nuestra agencia donante que nos que nos permitió hacer modificaciones muy grandes en nuestro presupuesto y por lo tanto mi reconocimiento también a ellos y a esas 100 organizaciones que se sumaron a la plataforma para hacer posible el monitoreo. Bien, la primera, por favor, puedes pasar, Milka. Creo que no pasó. A ver. Bueno, voy contando, ¿no? En primer lugar, creo que es bien importante ubicar esta iniciativa en este contexto regional, que, digamos, estábamos frente a un fenómeno que nadie esperaba, por un lado, pero tampoco que nadie conocía. Y de hecho, esto ha hecho un traspié en nuestras vidas en todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo en lo que fueron nuestros sistemas sanitarios, que no solamente no estaban preparados ya históricamente, sino que además cambiaron totalmente las prioridades. Pero también está bajo el reconocimiento que la salud reproductiva no es un tema simplemente sanitario, es un tema que tiene que ver con la vida, con la salud, pero también con las perspectivas y el futuro de las mujeres. Pero a su vez también donde existe una gran controversia, discusión en no reconocer a la salud reproductiva como un elemento fundamental para nosotras. Y por otro lado, con esta respuesta totalmente distinta, enfocada en la crisis, con medidas seguramente que han sido necesarias a tomar en cuenta, pero que no tomaron en consideración estos efectos adversos y por lo tanto también enfrentados a una situación de priorización o lo que implicó las amenazas de retrocesos que hemos podido ver en nuestros países. La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, cuando hemos pensado en este monitoreo, definitivamente hemos focalizado la salud reproductiva como servicios esenciales. Y esto tiene que ver, que si bien es cierto, el paquete es mucho más grande, nosotros nos focalizamos en 3 temas fundamentales: la asistencia prenatal durante el parto y puerperio, la orientación y suministro de métodos anticonceptivos y el acceso al aborto seguro. Sigamos, por favor. Este monitoreo ha sido desarrollado en base a un proceso de rendición de cuentas desde la sociedad civil, que también demanda de nuestro lado una comprensión de la política pública enmarcado en el cumplimiento de responsabilidades del Estado, la disponibilidad y acceso a la información.
Y eso es lo que nos ha permitido como traer a esta discusión, por un lado, este análisis de datos, de fuentes de datos producidos y levantados, sistematizados por el UNFPA, que creo que ha sido un aporte muy, muy importante para nuestra información y que han abarcado periodos de seguimiento, además, desde el 2017 hasta la actualidad. Estos datos han sido vinculados a los objetivos del desarrollo de las ODS referidos a salud reproductiva al año 2015, y esta información también ha contribuido mucho en esta construcción de la información, los informes del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho de todas las personas al disfrute más alto posible de la salud física y mental desde el 2013. La información básica de salud reproductiva de OMS, producida en el año 2019. Y esto finalmente ha tenido que ver mucho con este progreso de la medición de derechos contemplados en el protocolo del San Salvador de la OEA para el año 2017 y datos específicos de VIH y anticoncepción. Sigamos, por favor. La iniciativa. La iniciativa se basa fundamentalmente en los servicios de salud reproductiva, son servicios esenciales y urgentes, inclusive en temas de desastres, en temas de pandemia y en temas de aislamiento social. Por un lado, evalúa los sistemas de salud, cómo es que responden a los desafíos y obstáculos a causa del COVID-19, pero también a ese deber de garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en los servicios de salud, y así como en las medidas concretas y costo efectivas para asegurar su adecuada previsión. Siga, por favor. Había una anterior, pero ok. Estas son las organizaciones involucradas, las 9 organizaciones que han liderado los procesos en los países, el Centro de Derechos Reproductivos con su sede en Colombia, PROMSEX en el caso de Perú, Católicas por el Derecho a Decidir de Bolivia, el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, de Argentina, el Instituto de Bioética ANIS de Brasil, MISU, Mujeres y Salud de Uruguay, Corporación Miles de Chile, Surcuna de Ecuador y la Agrupación Ciudadana por la Dispensación del Aborto en el caso de El Salvador. Todas con enorme liderazgo en sus países que han podido generar y desarrollar estas acciones. Hay 3 componentes que tiene la iniciativa. Un componente que es el tema de la incidencia y difusión, que lo que busca es hacer de esta campaña un sentido común de necesidad. La salud reproductiva es vital, es parte de nuestro lema central. Una segunda parte que tiene que ver con este marco conceptual que se ha generado a partir del documento Salud Reproductiva como Servicio Esencial a la Salud, que vamos a poner a disposición de todas y todos ustedes. Y un tercer aspecto que ya tiene que ver directamente con el monitoreo nacional y regional de la salud reproductiva, donde se va a relevar información, y es que justamente donde tanto Agustina como Sonia van a hacer la presentación. Estos son los productos que hemos generado para llamar la atención de esta campaña Salud Reproductiva es Vital, para el llamado de atención, y se han generado y se han difundido a nivel de los países. Hay una serie de recursos informativos también que vamos a poner a su disposición. Sigamos. El otro. Lo siguiente es ya la campaña. ¿Se puede pasar? No. Lo siguiente es más bien el documento que provee argumentos y desarrolla propuestas concretas. Este es un documento conceptual, como señalaba, donde están la interpretación de garantías, se describen cuáles son los riesgos de retroceso y que tienen impacto, y que varias organizaciones han ido haciendo mediciones y posibles proyecciones
sobre este tema y además el tema de las medidas. Y este documento es respaldado por más de 100 organizaciones. Sigamos. Y finalmente ya es el monitoreo. Creo que ya no puede pasar. El monitoreo está basado en este análisis, estimaciones, observaciones iniciales de un conjunto amplio de indicadores, casos y otros aspectos que pueden ser constatables, incluyendo las políticas que se hayan podido establecer para paliar la pandemia y que nos ha servido como punto de partida. Sigamos. Y bueno, esto es de alguna manera un marco general para permitir la introducción de Agustina y Sonia, que van a presentar ya lo que ha sido la carne, el proceso del monitoreo y del trabajo que ha reflejado todo este tiempo de trabajo de marzo a diciembre que tenemos todavía previsto. Adelante, Agustina. Agustina, te he dado el control de la plataforma, así que puedes presentar tu presentación o... Agustina, ¿Escuchas, tu Agustina? micrófono está abierto. Hola. ¿O Sonia estará por ahí de repente? A ver. Sonia, tendrías que abrir, pero le he dado la presentación a Agustina. Agustina acaba de cerrar su micrófono. Se ha autosilenciado. Ella puede presentar su presentación. Solamente tienes que poner Share Screen. Muestra tu pantalla. Ahorita estamos para mirar tu pantalla. Estamos esperando. Hola, Agustina. ¿O no nos escucha de repente? No lo sé. ¿Quién puede seguir con la siguiente presentación? ¿Puede ser Sonia? Sonia, pues, ¿estás factible para la presentación? Estás habilitada para ser la presentadora, Sonia. Solo puedo habilitar una persona. Sí. Hola. Hola, soy Jimena, Sonia me dice que no puede quitarse el silencio y Agustina parece tener el mismo problema. Pero Ninguna de las dos. Sonia está autosilenciada, dice. Hola, Ya ahí. está abierta. Ya. Hola, Sonia. Ok, perfecto, perfecto. Parece que había algún problema con el sonido. Y ahora parece que hay No sé. algún problema con el... Le colgué. Hola. Sí. ¿Tienes la presentación, Sonia? Sonia. Hola, Sonia. La tengo como presentadora, debería poder funcionar perfecto. Dice que Hola. estamos esperando para ver la pantalla de Sonia. Ok. Ahí ustedes, no tengo la opción de compartir pantalla en este momento, pero ¿me escuchan? Te Sí, te escuchamos, escuchamos, sí. Sonia. Sí, si me envías tu PowerPoint, lo puedo pasar yo. Bueno, perfecto. Te lo pasé por WhatsApp. A ver. Perfecto. ¿Y tú podrías hacer la presentación desde allá, Sonia? Sí, sí, sí. Ya, ok. Un ratito que demora mucho por el WhatsApp. Ya.
Ok. Bueno, mientras carga la presentación, yo les voy contando un poco sobre la iniciativa. Como Susana les avisó, la idea es trabajar un poco sobre uno de los componentes de esta iniciativa más grande que llevamos trabajando durante toda la pandemia, y es el monitoreo de la sociedad civil sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva. Y este fue un monitoreo que empezamos a trabajar, como dijo Susana, con 9 organizaciones de la región, de países que han colaborado con esta iniciativa para trabajar en conjunto algo que consideramos fundamental, como decía Susana, que es la rendición de cuentas, ¿no? Apoyar desde la sociedad civil con información, con evidencia, para solicitar a los estados el cumplimiento de los derechos y las garantías sobre la salud sexual y reproductiva. Nosotros ahora queremos centrarnos en este monitoreo regional y presentar en particular la metodología, cuál fue la forma de desarrollo de esta iniciativa que hemos desarrollado, y unos hallazgos muy preliminares. Tengan en cuenta que esta es una presentación que está dándose casi en tiempo real. Los informes recién están cerrándose ahora, los países acaban de terminar el relevamiento de la información, así que estamos en etapa de procesamiento de esos datos, pero ya tenemos algunos hallazgos que resultan muy interesantes y que nos muestran el potencial de este esfuerzo que se ha realizado en la región y que es único en relación a otros monitoreos que se están adelantando desde la sociedad civil en distintos lugares del mundo. Si pasamos a la siguiente, como les decíamos entonces, nosotros queríamos presentar el marco en el cual se desarrolló este monitoreo. Primero, puntualizar cuál fue el foco de la investigación. Nosotros trabajamos a partir, como dijo Susana, del desarrollo de los documentos y de las recomendaciones que se fueron realizando en el marco de esta iniciativa para impulsar la garantía de los servicios de salud reproductiva que han sido declarados esenciales en el marco, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hemos enfocado en la atención perinatal, la anticoncepción y la interrupción legal del embarazo. Si bien hemos trabajado indicadores sobre otros servicios de salud sexual y reproductiva, el foco de nuestra investigación ha sido este. El tipo de información que esperamos poder presentar al final de la investigación es información del tipo cualitativo y cuantitativo. Esto porque, claro, estamos trabajando en tiempo real en medio de una crisis sanitaria, entonces es importante tener los dos tipos de información. Estamos produciendo datos en tiempo real, hemos trabajado con diversas fuentes justamente por eso, todas fuentes confiables y verificables. Tratamos de trabajar en principio con datos de sistemas de salud público por el alcance que tienen en la mayoría de los países, pero también tenemos algunos datos de los sistemas privados y de distintos subsectores de sistemas de salud. Y hemos trabajado a partir de la producción de alianzas nacionales entre organizaciones integrantes y no integrantes de CLACAI en estos 9 países para obtener la mayor cantidad de información posible, como les decíamos, en tiempo real. El marco conceptual en el que hemos trabajado este monitoreo es el enfoque de derechos humanos, que nos ha permitido vehiculizar, digamos, nuestros reclamos respecto de la garantía de la salud sexual y reproductiva a partir del marco que han dado tanto los sistemas regionales como universales para el acceso a la salud reproductiva. Hemos trabajado a partir de las 3 dimensiones principales que consideramos en el derecho a la salud, que es la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad de los servicios de salud reproductiva, trabajando en particular con la diferenciación entre factores de oferta y demanda. Y esto porque en condiciones de crisis, y sabemos que por la forma como se dieron las restricciones de movilidad y distintos tipos de acciones para la prevención del contagio,
era muy importante diferenciar cuáles factores tienen que ver con la oferta y cuáles tienen que ver con la demanda en el marco de la crisis, para poder dar recomendaciones puntuales respecto a cómo abordar el acceso a los servicios de salud reproductiva. Y también las adaptaciones específicas que se dieron en el marco de la crisis. Nosotras trabajamos a partir de evidencia de otras crisis sanitarias que se dieron en función, por ejemplo, de los brotes de influenza o de gripe H1N1, que ya nos habían dado información acerca de qué pasa con los servicios de salud reproductiva cuando se impone presión en los sistemas sanitarios. Entonces, a partir de ahí, revisamos las adaptaciones específicas que se hicieron en esta crisis. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, revisamos una gran variedad de fuentes. Cada uno de los países, además, implementó de forma muy creativa, pero con mucho rigor también, el relevamiento de la información a partir de datos de revisión de fuentes oficiales por un lado, informes de la sociedad civil, toda una revisión secundaria que nos permitió tener datos cualitativos y cuantitativos que se fueron produciendo en este momento, pero también datos producidos específicamente para esta investigación, como fueron entrevistas con stakeholders, con distintos funcionarios y miembros de la sociedad civil que han trabajado el tema y que están desarrollando acciones en este mismo momento respecto del acceso a los servicios, pero además se desarrollaron encuestas con distinto alcance en cada uno de los países, a profesionales de salud, a usuarias y también a organizaciones que están trabajando para conocer cuáles eran las buenas prácticas y también los problemas. Ya vamos a ver cómo enfocamos el análisis y el procesamiento de la información. Nuestro periodo de medición fue de enero a agosto de 2020 y ahí nos parece importante marcar cuál fue la ventaja y la limitación de esta investigación, ¿no? Como les decíamos, tenemos una producción y acceso a la información en tiempo real, y esto supone, por supuesto, lidiar con el retraso con el que en general las estadísticas sanitarias se producen y se procesan y se publican en los distintos países, y también trabajar con información con poco nivel de procesamiento, pero que sigue siendo muy importante para poder tener un panorama general de la región. Esto supuso también distintos problemas en el acceso a la información, que dependen de varias cuestiones. Por un lado, de la relación que existe entre la sociedad civil y el Estado en materia de cooperación para la difusión de información. Algunos países tienen leyes y prácticas de transparencia mucho más desarrolladas que otros países, que además, por distintos factores, algunos políticos, por ejemplo, el posicionamiento de algunos estados, han limitado el acceso a información, en particular de salud reproductiva. Entonces ahí nos fuimos encontrando con distintas situaciones de los países para el desarrollo de este monitoreo. Si pasamos a la siguiente, vemos entonces que nosotros tratamos de basar nuestro monitoreo en indicadores. Tiene, digamos, tres patas el monitoreo. La primera, el desarrollo de un set de indicadores que hemos desarrollado específicamente para este monitoreo. Lo hemos desarrollado a partir de la revisión de conjuntos de indicadores específicos para la salud reproductiva y conjuntos de indicadores específicos para la evaluación de las respuestas en tiempos de crisis sanitaria. La conjunción de estos dos tipos de indicadores nos han ayudado a crear los indicadores que hemos desarrollado en este monitoreo, que pretenden tener información tanto cualitativa como cuantitativa sobre el efecto de la pandemia sobre la salud reproductiva. Ahí tenemos entonces indicadores desarrollados en tres dimensiones que vamos a ver en un momento: indicadores de proceso, indicadores estructurales, indicadores de resultado. Además, nuestra estrategia de monitoreo, entendiendo que los indicadores, para la producción de indicadores en tiempo real, íbamos a tener algunos problemas, decidimos tomar como línea de base 2019 para poder hacer una comparación inmediata de los cambios que se produjeron en pandemia. Esto era un desafío muy importante para los países porque sabemos que el retraso en la producción de información a veces hace que incluso la producción de datos de 2019
pudiera ser un problema. Sin embargo, hemos tenido los primeros resultados que les vamos a mostrar adelante, que han sido muy interesantes. Pero además de eso, el objetivo de este monitoreo, como decía Susana hace un momento, es apoyar la rendición de cuentas y apoyar la cooperación entre la sociedad civil y el Estado. Por lo tanto, también enfocamos nuestra investigación en la identificación de casos de denegación y obstrucción de acceso a los servicios que nos permitieran encontrar los cuellos de botella que se estaban dando en la pandemia, así como las buenas prácticas y las buenas decisiones que fueron tomando los estados para la garantía de la salud sexual, de la salud reproductiva. Entonces, con esta estrategia de monitoreo, si pasamos a la siguiente, que tuvo como eje estos indicadores que les decíamos, además de esta parte cualitativa, que tiene que ver con indicadores estructurales que van a medir en particular la aceptación y el compromiso de los estados mediante la adopción de medidas para respetar y garantizar los derechos asociados a la salud reproductiva en la pandemia. Ahí vamos a tener, por ejemplo, indicadores que nos muestran el reconocimiento explícito de los servicios de salud sexual, de salud reproductiva como servicios esenciales y urgentes, el desarrollo de lineamientos específicos para la atención de estas prestaciones que considera la Organización Mundial de la Salud esencial, cómo se adaptó la atención perinatal, cómo se adaptó la entrega y distribución de anticonceptivos, cómo se adaptó el acceso a la interrupción legal del embarazo en los términos que cada país acepta esta práctica. Tenemos indicadores de proceso que miden los esfuerzos continuos del Estado para transformar esos compromisos estructurales, esos compromisos legales y políticos en resultados en la salud reproductiva durante la pandemia. Y ahí entonces es donde se pusieron también en marcha una batería de herramientas de recolección de información, donde fueron fundamentales estas alianzas entre la sociedad civil y también con el Estado, para entender cómo han sido los procesos de implementación de estos lineamientos y de estos distintos compromisos del Estado. Y finalmente, indicadores de resultado que nos han mostrado los efectos, estos primeros efectos de esas iniciativas estructurales y de proceso para la garantía de los derechos reproductivos. Acá tenemos entonces indicadores en cada uno de estos tres categorías de indicadores que nos van a mostrar la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad. Un poco más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos indicadores. Si pasamos a la siguiente, quisiéramos mostrarles solo un pantallazo de los indicadores o del tipo de información que fuimos relevando en cada uno de los indicadores. Aquí no se aprecia muy bien, pero sí se puede ver que tenemos esfuerzos, digamos que cada uno de los indicadores o de estos grupos de indicadores nos va a dar información cualitativa y cuantitativa que nos va a permitir poner en diálogo no solamente la situación del país entre la línea de base, que es 2009, y 2020, sino también compartir las experiencias positivas y algunas obstrucciones que fuimos identificando en los distintos países para tratar de poner en diálogo las experiencias de los distintos países y ayudarnos a prepararnos para una posible segunda ola de esta pandemia, y también para identificar aquellas prácticas que se instalaron durante la pandemia y que pueden ser útiles para mejorar la accesibilidad después de la pandemia, y también para identificar cuáles son aquellas, por ejemplo, requisitos que son innecesarios, que se mantuvieron durante la pandemia y que lograron empeorar la situación de salud reproductiva de los países. Entonces, si pasamos a la siguiente, quisiéramos compartir algunos hallazgos preliminares. Como les decíamos, esto es todavía una primera mirada a esta información que todavía está en procesamiento y que los países están todavía terminando de desarrollar sus informes y el procesamiento de estos datos. Por ejemplo, algunos de los primeros hallazgos tienen que ver con el reconocimiento de la salud reproductiva como esencial y urgente. Les decíamos hace un momento que muchos estados, si ustedes ven, desarrollaron normativas específicas relacionadas con la salud reproductiva, declarándola esencial
y urgente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que son servicios que en teoría no se pueden suspender, que no pueden sufrir disminuciones, que deben mantenerse incluso en los momentos más difíciles de la pandemia. Sin embargo, vamos a ver que los indicadores de implementación después nos muestran que hubo algunos problemas para implementar estos reconocimientos. Y tenemos también ejemplos de situaciones en las que los países no solamente no lo reconocieron, sino que además se mostraron resistentes al mantenimiento de estos servicios durante la pandemia. Tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, que abiertamente disminuyó, restringió el acceso a estos servicios a partir del posicionamiento del gobierno de ese país. Y tenemos el caso de Ecuador, por ejemplo, que si bien formalmente reconoce como esencial los servicios de salud reproductiva a través de la firma de un acuerdo con otros países, una carta de intención relacionada con la salud reproductiva, después en el nivel interno esto no muestra ninguna obligatoriedad y entonces el compromiso del Estado es realmente muy débil, aunque formalmente aparezca como un indicador positivo en algún sentido. Tenemos además restricciones normativas específicas relacionadas con la salud reproductiva. Tenemos los servicios ambulatorios y los controles, por ejemplo, de salud que no fueron considerados urgentes, se vieron restringidos. En el caso, por ejemplo, del Perú, las restricciones normativas fueron expresas en cuanto a que los servicios priorizados eran únicamente los que tenían que ver con la atención del COVID, entonces ahí aparece una restricción que si bien no es específica para los servicios de salud reproductiva, afecta. Y tenemos países que sí tienen restricciones específicas sobre la salud reproductiva. El caso de Brasil nuevamente, en donde el Estado no solamente no reconoce la esencialidad, sino que relega estos servicios. Si pasamos a la siguiente. Tenemos otro indicador estructural que tiene que ver con la adaptación de la atención de la salud reproductiva a la época de pandemia. Nos centramos en este caso, en este indicador en particular, es uno de todos los que relevamos en materia estructural, que tiene que ver con la telemedicina. Porque una de las, por lo menos de las estimaciones y de las experiencias pasadas en otras pandemias, en otras situaciones como esta, había mostrado que el uso de telemedicina, especialmente para la llegada a lugares remotos y para facilitar el acceso a los turnos o al triage, funcionaban de manera positiva. Entonces, revisamos en este monitoreo que habían hecho los estados en ese sentido. Y vimos que todos los estados efectivamente reconocieron de alguna manera el uso de la tecnología para el acceso a los servicios de salud reproductiva. Si bien el alcance fue parcial y también pudimos constatar que fue insuficiente para mantener el acceso con relación a la línea de base, lo cierto es que hubo muchas iniciativas que no existían antes de la pandemia en países en donde el uso de la tecnología era muy restringido. El caso de las líneas telefónicas que fueron claves en países como El Salvador o incluso Uruguay para poder hacer seguimiento a los controles prenatales, al acceso a la interrupción legal del embarazo. Encontramos que todos los países de alguna manera lo implementaron, pero estos dos son ejemplos particularmente extendidos y creemos que han funcionado de alguna manera positivamente. La simplificación de requisitos de acceso a la salud reproductiva. Nosotros desde antes de la pandemia veníamos insistiendo en que algunos de los países tenían requisitos basados en concepciones o en falta de evidencia respecto de cuáles eran los riesgos de seguridad del uso, por ejemplo, de medicamentos como el misoprostol, de cuáles eran las necesidades reales de manejo de algunas de las prácticas de salud reproductiva, y se habían impuesto requisitos demasiado exigentes que no resultaban razonables para el acceso a estas prácticas. Apostábamos por la simplificación de esos requisitos en tiempo de pandemia para poder facilitar la garantía de estos servicios. Y lo que encontramos es que la mayoría de los países no simplificaron los requisitos que considerábamos ilegales, y esto dificultó y se tradujo
fehacientemente en resultados negativos en materia de salud reproductiva, resultados sanitarios. Tenemos un ejemplo positivo en Argentina, por ejemplo, con el establecimiento de la receta electrónica, que fue una manera de facilitar un mecanismo que venía siendo muy dificultoso para las mujeres para acceder, por ejemplo, a medicamentos como el misoprostol o también para la anticoncepción de emergencia. Entonces, la receta electrónica facilitó el acceso a estos medicamentos. Sin embargo, los países que ya tenían, por ejemplo, atención ambulatoria de interrupciones legales del embarazo, lo mantuvieron y aumentaron la cantidad de atenciones en esta modalidad ambulatoria. Esto quiere decir que funcionó para dar acceso en la pandemia, pero los países que no tenían esta posibilidad, como Ecuador o Perú, no flexibilizaron estos requisitos. Si pasamos a la siguiente, tenemos disminución. Los indicadores de proceso, entonces, como les decía, fueron indicadores que en el relevamiento de la información requirieron también la implementación de distintas metodologías de relevamiento de la información. Acá entonces relevamos, por ejemplo, estos son algunos ejemplos de los indicadores, la disminución de la oferta de servicios de salud reproductiva, y lo que encontramos es que en todos los países se presentó esta disminución. Como les decíamos, esto es medido respecto a la línea de base 2019. La implementación de adaptaciones en los servicios de salud reproductiva, y aquí tenemos la observación de esta implementación de las adaptaciones tuvo o consideró distintos factores. Primero, la capacidad de los efectores, su ubicación geográfica y el tipo de servicio que estábamos evaluando, y entonces a partir de ahí tenemos consideraciones respecto de la dificultad de la implementación de estas adaptaciones que nos permiten un poco entender cuáles hubieran sido algunas de las recomendaciones que podrían haber tenido algún éxito y que realmente no fueron implementadas. Tenemos en todo caso algunos ejemplos de adaptaciones que funcionaron parcialmente. Tenemos provisión de medicamentos para ILE en la primera consulta, que lo hizo Argentina. El seguimiento telefónico del embarazo de bajo riesgo que se implementó en Bolivia. Esto era algo que antes de la pandemia no existía, no había ningún tipo de asistencia remota y a partir de la pandemia apareció. La entrega a domicilio de anticonceptivos en Colombia. Todas las personas que estaban bajo programa antes de la pandemia pudieron continuar con el suministro de los anticonceptivos a través de este mecanismo. El seguimiento por WhatsApp de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay. En Uruguay se pedían controles presenciales para culminar el proceso de interrupción y esto se cambió por controles a través de aplicaciones que fueron muy útiles. Y las líneas de asesoría en salud reproductiva en El Salvador. Si bien la línea existía con anterioridad, tuvo mucha fuerza y se hizo una difusión de la posibilidad de acceder a este mecanismo en pandemia que tuvo resultados relativamente positivos. Si pasamos a la siguiente. Tenemos acá indicadores relacionados con la permanencia de la oferta de los servicios, medidos en relación con la línea de base 2019. Y la realidad es que tenemos disminución de los servicios en la mayoría, en todos los países que hacen parte del monitoreo. En Chile, por ejemplo, hay una disminución en el acceso a la interrupción legal del embarazo del 21% en los servicios. En Colombia, por ejemplo, si se mirara por grupo poblacional, las mujeres indígenas y las personas indígenas con capacidad de gestar tuvieron una reducción del 36.6% en el acceso y las afrocolombianas del 32.7%. Esto nos muestra que hay problemas. Estas cifras son mayores que las de la población que se ubica, por ejemplo, en los centros urbanos. Entonces, esto nos muestra que hay problemas específicos o que hubo problemas específicos para el acceso.
El asesoramiento en salud reproductiva en Argentina, por ejemplo, hubo un 70% menos de consultas para asesoramiento de salud reproductiva. Esto, por supuesto, en el análisis vamos a tener información acerca de cuáles son las posibles razones para que esto hubiera sucedido. Eso tiene que ver, como les decíamos, con la oferta o con la demanda, o cuáles son las razones de cada una de esos dos componentes que se vieron afectados para generar este resultado. En Chile, por ejemplo, el 8% se redujo en un 8% las asistencias telefónicas que da el sistema de salud público. En la entrega de anticonceptivos, en Ecuador se redujo un tercio más o menos la distribución de anticonceptivos, y esto muestra, realmente va a tener un efecto en el tiempo que se va a ver también, y hay una correlación con aumento, por ejemplo, de embarazos no planificados. En Bolivia, la reducción fue del 40%. En relación con la difusión de información sobre salud reproductiva en la pandemia, encontramos que el único país que tuvo alguna campaña y alguna iniciativa específica sobre salud reproductiva durante la pandemia fue Argentina. El resto de países los tenemos estos países que si bien tuvieron campañas de difusión de información sanitaria en el marco de la pandemia, ninguna se relacionó con la salud reproductiva. La información tenía que ver con las medidas de protección y bioseguridad para prevenir el contagio, pero no hubo difusión específica, por ejemplo, cuáles eran las medidas para la atención prenatal o la entrega de anticonceptivos o el acceso a la interrupción del embarazo. Si pasamos a la siguiente. Milka, ¿estás ahí? Y bueno, los indicadores de resultado. La pasé. Acá, Lo que pasa es que tienes que darle 3 segundos, 4 segundos a que todos lo puedan ver. Hay un delay, okay, siempre, hay un pequeño retraso en el paso, ¿ya? Perfecto. Pero perfecto. yo te estoy siguiendo. Y bueno, para esta primera presentación, como les decíamos, de resultados muy preliminares, y simplemente para mostrarles el tipo de información que vamos a poder tener, queríamos compartir algunos de los hallazgos de indicadores de resultados. Estos fueron, por supuesto, los más difíciles de conseguir, porque se refieren o necesitan como base las estadísticas sanitarias que muchos países fueron produciendo en tiempo real, y algunos dieron informes relacionados con la provisión de estos servicios, pero realmente la mayoría de los países no cuentan todavía con esta información. Y justamente en estos indicadores nos permitió además identificar otro problema que no tiene que ver necesariamente con los resultados sanitarios, pero sí con el lugar que se le da a la información de salud reproductiva y a esta relación de la sociedad civil con los estados. Muchos de los pedidos de información que se dieron en relación a este tipo de indicadores fueron relegados por los estados, no fueron contestados, o incluso fueron desestimados expresamente por algunas de las autoridades sanitarias, explicitando razones que no son atendibles, como que no es importante tener estos datos, o que en tiempo de crisis realmente no resulta relevante hacer un monitoreo de esta información. Entonces, por eso creemos tan importante no solamente hacer el procesamiento de los datos, sino un punto acerca de la importancia de la rendición de cuentas y de cuál es el valor de que la sociedad civil esté haciendo un seguimiento detallado y sistemático de la respuesta del Estado en estos momentos. Acá, solamente para mostrar algunos indicadores, tenemos la mortalidad materna, por ejemplo, en relación con la línea de base, tenemos 5 países que presentaron aumento de la mortalidad materna. Ningún país mostró disminución, pero tenemos 4 países de los cuales no tenemos datos. El aumento de la mortalidad materna aparece significativo en Brasil, por ejemplo. En Perú, un 12% aumentó la mortalidad materna. Estas son cifras que realmente resultan alarmantes en este contexto. En Chile, además, podemos ver que algunos países nos han mostrado
que hay un aumento especialmente relevante en algunas franjas etarias, y esto debe ser materia de análisis por parte de los estados, porque hay franjas etarias que claramente resultaron más afectadas. Y también zonas geográficas que resultaron más afectadas. Esta es una de las especificidades de la investigación. Trabajamos con grupos poblacionales particulares y también con zonas geográficas específicas para poder entender las variaciones también subnacionales y que esto nos dé información sobre cómo reaccionar. Las complicaciones por aborto, por ejemplo, son datos de los que tenemos todavía muy poca información. Pero es cierto que aparece una disminución de las complicaciones por aborto, y entonces entender un poco con información cualitativa cuál puede ser la causa de esta disminución, si tiene que ver con la menor cantidad total de abortos por una accesibilidad disminuida, o cuál es la causa, nos queda todavía por analizar. Si pasamos a la última, para cerrar estos indicadores de resultado, tenemos la cantidad de interrupciones legales del embarazo de acuerdo al régimen de cada uno de los estados. Tenemos que, por ejemplo, en Brasil y en Chile aumentó la cantidad de intervenciones realizadas, y en Bolivia, Chile, Colombia y Perú disminuyó esta cantidad de prácticas de interrupción legal del embarazo. Las interrupciones, las disminuciones y el aumento, las disminuciones sobre todo son significativas en todos los países, hablarían de alguna restricción en el acceso, y el aumento en Brasil tiene, por supuesto, una explicación también relacionada con distintos factores que van a ser analizados por los estados y que van a aportarse en los informes nacionales. Tenemos también la medición, por ejemplo, de los partos extrahospitalarios con relación a la línea de base 2019, y ahí tenemos aumento en algunos países y disminución en otros. Y ejemplos puntuales, como en el caso de Bolivia, en donde digamos, este 11% de aumento se explica, por un lado, por la organización de las parteras y de las obstétricas que se organizaron para proveer estos servicios y que fueron muy activas durante la pandemia para acompañar la garantía de la salud reproductiva. Y también la disminución de los partos hospitalarios se explica por restricciones muy específicas que han sido documentadas en el informe de país, que tienen que ver, por ejemplo, con la exigencia de prueba de COVID positivo para acceder a los hospitales o a los efectores sanitarios en cualquiera de sus niveles. Entonces, son pruebas que el Estado no provee, que tienen un costo alto y que operan como factores prohibitivos para el acceso a los controles, por ejemplo, de atención prenatal. Entonces, ahí tenemos también alguna información que nos va diciendo cómo leer estos datos. Sonia, tienes 2 minutos. Perfecto. Y finalmente tenemos rápidamente, como les decíamos, algunos casos. Si pasas a la siguiente, vamos avanzando. Tenemos casos relevados entonces de buenas prácticas y de obstrucción. En los casos de buenas prácticas tenemos la cooperación, como les habíamos dicho, el relevamiento y la sociedad, el relevamiento de información de la sociedad civil, y algunas de las recomendaciones y los lineamientos que se fueron dando consideramos que han sido positivos para la salud reproductiva. Si pasamos a la siguiente, no quiero pasarme del tiempo, creemos que la implementación de servicios de telemedicina, y en este sentido la cooperación también con la sociedad civil, ha sido muy importante. Muchas de las organizaciones que ya venían utilizando telemedicina antes de la pandemia fueron de la sociedad civil, fueron organizaciones de la sociedad civil que transmitieron este conocimiento a estados que pudieron tomar esas experiencias y optimizar los resultados de la implementación de estos servicios. Por otro lado, si pasamos a la siguiente, hemos relevado algunos casos de denegación y obstaculización de servicios. Ahí tenemos distintas situaciones que están relacionadas en su mayoría con
problemas para el acceso a la interrupción legal del embarazo debido a estos requisitos innecesarios que se han mantenido durante la pandemia. Tenemos casos de obstrucción en la atención prenatal que tienen que ver con no solamente problemas que venían de larga data, sino con problemas específicos derivados de la pandemia. Aquí jugó un papel muy importante las restricciones relacionadas con bioseguridad, que en muchos casos disminuyeron los controles prenatales y generaron casos dramáticos que hemos relevado relacionados con partos extrahospitalarios, con situaciones en donde se dieron complicaciones perinatales completamente evitables por esta situación, y también el acceso a la anticoncepción en particular para las adolescentes se vio muy afectado durante la pandemia, y estos son casos específicos que tenemos documentados. Con esto hemos presentado el monitoreo, digamos, y la metodología con la que hemos relevado la información. Por ahora tenemos, como les decía, los hallazgos son todavía preliminares y nuestras reflexiones en relación con ellos también son muy preliminares todavía, pero es verdad que empezamos a ver algunas líneas que nos muestran cómo podríamos, que nos muestran ya algunas circunstancias relevantes o a resaltar en este sentido. La primera es la necesidad de compromisos de los estados, compromisos programáticos. Lo que vemos es que hay una desconexión muy fuerte entre estos reconocimientos de algunos estados sobre la esencialidad y la urgencia de los servicios de salud reproductiva y luego la implementación en la práctica. Los lineamientos necesitan desarrollos programáticos y compromisos que les permitan tener las asignaciones presupuestarias y las condiciones para que la implementación pueda ser efectiva. Creemos que hay la necesidad de abordar en particular grupos de interés que tienen problemas específicos en el acceso, que todavía no han sido abordados y que no tienen una respuesta adecuada. Y creemos que la asignación de recursos para la salud reproductiva es un problema, por lo menos en estos primeros hallazgos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia. Disculpa que las últimas 3 slides los he tenido que pasar un poquito rápido, pero recuerda que tenemos grabado el webinar, así que las personas luego van a poder ver las láminas una por una al ritmo que deseen. Y vamos entonces ahora a nuestro siguiente panelista, Federico Tovar, del Fondo de Población. Federico, ya tienes derechos de presentador. Si quieres poner tus... No voy a usar láminas. ¿Sí me escuchan, no es cierto? Te escuchamos perfecto. O sea que no hay láminas. Bueno, no. Okay. Solamente comentarios. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de intercambiar ideas, impresiones y propuestas de respuesta frente a lo que representa la pandemia y cómo reaccionar. Quiero hacer unos comentarios en función de la presentación que acabamos de presenciar y algunas propuestas. Lo primero que quiero destacar es felicitar al equipo de investigación porque creo que es un trabajo necesario, oportuno, excelente, riguroso. Necesitamos este tipo de trabajos y necesitamos este tipo de iniciativas. En los 3 componentes, en el componente de iniciativa para la incidencia y abogacía, el documento en sí, con sus recomendaciones, que podrían no basarse en un relevamiento, y el componente de monitoreo, fundamentalmente centrado en la idea de hacer, de reclamar una rendición de cuentas. Quisiera hacer 2 comentarios con los 2 sombreros que me corresponden, uno como asesor regional en el tema de insumos de salud reproductiva y el otro como técnico que también participo en la comunidad académica en la región haciendo investigaciones, no sé si similares, pero por lo menos en el mismo ámbito. Como asesor y mirando
ambiciosamente diría con una mirada política, me gustaría sugerirles que destaquen los hallazgos positivos, las oportunidades. Es decir, la sensación que yo tengo es que nos está ahogando esta pandemia en todos los sentidos y necesitamos mostrar las cosas buenas, destacar las cosas buenas. Hemos visto, porque Sonia ha mencionado cosas buenas, hemos visto además en la última parte cuando hablan de los factores obstaculizadores y facilitadores, pero mi lectura es la siguiente: la investigación es bastante más amplia que el tema de la interrupción del embarazo. Está centrada, como el título lo dice, en la importancia de la salud reproductiva. Destaquen, por favor, las iniciativas que han visto que son facilitadoras, que son innovadoras, que podrían ser oportunidades de mejora estructurales, utilizando las palabras que a ustedes les gustan, porque creo que todos los países lo necesitan y necesitamos ser portadores de optimismo y de buenas noticias, es decir, no solamente de la parte más lamentable de este contexto. En la segunda parte, y aquí me pongo el sombrero de técnico, mi recomendación es que tengan en cuenta algunas de las investigaciones que se están desarrollando, y algunas ya han sido publicadas, en la región de tipo cuantitativo, que me parece que es lo que más fortalecería un ambicioso estudio descriptivo con un esfuerzo muy grande de todas las organizaciones miembros de hacer el análisis situacional de los países. Pero la lectura que yo tengo, y no pretende ser crítica, digamos, es una impresión que puede ser equivocada, es que es más fuerte el análisis que hacen en los aspectos cualitativos que en los cuantitativos, y se pueden apoyar en todos los desarrollos cuantitativos que hay. Digamos, quiero mencionar solamente 5, que me parece que son muy poderosos y que creo que tenemos que trabajar juntos y potenciarlos, digamos. Hablar a una sola voz, como dicen en mi agencia. El primero, ustedes mismos mencionan en el documento del estudio que hizo Guttmacher, tratando de identificar escenarios alternativos y contemplando hipótesis de restricciones en el acceso a anticonceptivos. Ustedes saben que UNFPA, junto con Johns Hopkins University y Avenir Health, modelizaron esto para los países en desarrollo y separaron por método anticonceptivo y por canal público y canal privado de acceso a los métodos, ¿sí? Lo que no hicieron, lo prometieron pero no lo hicieron, fue desagregar por región, con lo cual nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo de hacer ese análisis. Lo segundo, publicamos en Reproductive Health Matters un estudio econométrico donde analizamos la relación entre el gasto de bolsillo en anticonceptivos y el ingreso de los hogares. Esta es una variable proxy probada sobre una muestra de 12 países con una serie histórica larga y que hemos podido además ahora en un solo país, en Nicaragua, pudimos comprar información nueva y comprobar que funciona, que nos permite tener un predictor de, en función de lo que nos informa CEPAL, que va a suceder con los ingresos de los hogares. CEPAL dice que los hogares se van a empobrecer en América Latina, se están empobreciendo y se van a continuar empobreciendo. Podemos saber cuánto va a disminuir el acceso de las mujeres latinoamericanas a anticonceptivos por la vía del gasto de bolsillo, es decir, por la compra en farmacias. El análisis que nosotros hemos hecho es que hay 7 millones de mujeres en América Latina que hoy que estaban usando anticonceptivos, que compraban en farmacia y que hoy ya no los están comprando. Es muchísimo. Es muchísimo. Algo que jamás se dice es que esta es la región que más depende del gasto de bolsillo para el acceso a los anticonceptivos. Esta es la región del mundo donde en mayor proporción las mujeres gastan de su bolsillo, y hay países como Bolivia donde una mujer gasta el 4% de su salario en anticonceptivos orales combinados. El tercer estudio que quiero mencionar lo hicimos con Forolac. Es un estudio en realidad de Forolac a través del CEPREMI, que es el sistema de precios de medicamentos e insumos. Se hizo una encuesta a los 13 países que reportan al CEPREMI sobre sus compras públicas, sobre qué habían comprado de anticonceptivos para proveer en el sistema público, qué estaban esperando recibir y cuál era el consumo promedio mensual
en función de eso se transformó en la unidad año pareja protegido o año mujer protegido, y estimamos cuál iba a ser el nivel de desabastecimiento, es decir, las restricciones por el lado de la oferta en el sector público. Fíjense que la primera variable que mencionamos es la demanda en el sector privado. La segunda es la oferta en el sector público. Y detectamos que 13 millones de mujeres están discontinuando el uso por falta de acceso en el sector público. En Argentina son 700.000, en Brasil son más de 3 millones. En México, bueno, en México no tanto, pero tenemos varios países donde el impacto es muy alto. Y la otra variable que tomamos también es un estudio muy interesante, un desarrollo muy interesante que hizo la coalición, que es una herramienta que se llama Micro, centrada en modelizar el comportamiento de la demanda en el sector público a través del antecedente de la pandemia de ébola. Entonces pudimos estimar no solamente las mujeres que por sus restricciones en los ingresos no podían comprar anticonceptivos en farmacia, las mujeres que querían ir al servicio público, pero el servicio público está desabastecido, sino también pudimos medir las mujeres que no van al servicio público por dificultades de locomoción, es decir, por el confinamiento, por discontinuidad del servicio o por miedo, por temor al contagio a través de la variable Micro. Y de la herramienta. Lo que quiero destacar es que estas herramientas están desagregadas país por país, es decir, no es una estima, tenemos la estimación global que fue publicada en español y en inglés, pero además hemos hecho 13 fact sheets país por país, los presentamos en todos los países y a todos los gobiernos. Algunos países, como República Dominicana, el mismo ministerio quiso ser parte de la publicación. En otros países como México, la Comisión Nacional de Población, la CONAPO, quiso publicar su propia estimación utilizando como insumo la información que nosotros generamos. Otros, como Colombia, también están desarrollando sus estudios y otros no hicieron nada, digamos, directamente lo ocultaron. O lo leyeron, no sé, digamos, pero no hubo medidas. Es importante destacar que el único país que ha hecho un esfuerzo por incrementar la disponibilidad pública de insumos es Guatemala, y todavía no lo ha logrado. Hay otro estudio muy importante que conduce mi colega Vicky Camacho desde la oficina regional del Fondo de Población, que mide el exceso de mortalidad materna vinculado al COVID, que al día de hoy lleva contabilizadas 800 muertes por exceso a las que se venían registrando año a año. Y nosotros estamos haciendo ahora estamos contemplando ahora la posibilidad de utilizar las herramientas que tenemos para transformar eso en carga de morbilidad. Entonces, no solamente medir las muertes, sino también los años de vida ajustados por discapacidad que se pierden en función de la salud materna, vinculadas a las restricciones que genera el COVID. Eso también está desagregado por país. Y la última evidencia que quisiera compartir con ustedes es la que generamos a través de la iniciativa Milena, la metodología de impactos laborales, educativos en la nómina de asistenciales, que mide el costo económico del embarazo adolescente en la región, que ya se implementó en 9 países, se publicó en 7, el último fue Perú, y que en su capítulo regional incluye la estimación del impacto adicional que generó el COVID sobre el embarazo adolescente, que estimó un incremento sobre la tasa específica de fecundidad adolescente del orden del 12% y un costo que representa unas 500.000 embarazos adicionales y que representa un costo de oportunidad de $600.000 de $600 millones para la región. Solamente para cerrar, quería mencionar que según los estudios, de todos estos estudios que estamos mencionando, o que estoy mencionando, hay 20 millones de mujeres que están discontinuando el uso de métodos. Eso representa un retroceso en las necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos de más de 30 años. Hoy pasamos de 11% a 17,7%. Para que ustedes tengan una idea, el año que se hizo la conferencia del Cairo teníamos 17, es decir, hoy estamos peor que lo que estábamos antes de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo que se desarrolló en el Cairo en 1994. Es decir, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en términos del SDG, de la meta 3.7, como de la 3.1, es decir, de lograr cero necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos o
de 0 muertes maternas prevenibles. Hoy son absolutamente inviables en la región y vamos a tener que reforzar muchísimo las inversiones públicas para lograr retomar lo que teníamos hace un año. Según las simulaciones que yo estoy llevando, los países de la región tendrían que hacer, si mantuvieran el método mix, es decir, las preferencias de las mujeres, o no sé si la palabra es la preferencia de las mujeres, la combinación de métodos, la canasta de métodos que venían registrando hasta ahora, tendrían que incrementar casi un 200% sus inversiones. Si hiciéramos algo que tal vez sería una buena práctica para destacar, que es fortalecer el acceso a métodos de larga duración, que nos hubieran, si hoy tuviéramos en América Latina la prevalencia de métodos de larga duración que hay en otras regiones en desarrollo, el impacto de la pandemia hubiera sido mucho menor, porque las mujeres hubieran estado protegidas por default. Es decir, una mujer que usa DIU o implante, si hay interrupción de los servicios de salud reproductiva, sigue protegida de embarazos no intencionales, digamos, hasta que ella decida retirárselo. Si consiguiéramos hacer eso, podríamos reducir muchísimo ese costo y estamos calculando que con una inversión de $30 millones podríamos recuperar por lo menos el 50%, es decir, 10 millones de mujeres que hoy han discontinuado el uso. Pero, y con esto cierro, digamos, el mayor impacto que tenemos en la región es que hoy estamos mucho más cerca de los indicadores de salud reproductiva de las regiones más atrasadas y mucho más lejos del que registrábamos hace un año. Entonces, hoy somos una de las regiones con mayores necesidades. Es fundamental este tipo de estudios que ustedes están desarrollando y la sistematización que están haciendo y la conceptualización, porque nos va a llevar mucho tiempo medir todas las consecuencias que esto genera. Solamente quiero, además de volver a felicitarlos, enfatizar, tenemos que mostrar todas estas evidencias, pero al mismo tiempo mostrar soluciones. Lo que les propongo es que lo hagamos juntos. Muchas gracias. Mil gracias, Federico, por tus comentarios. Si las personas quisieran revisar los documentos y los informes, las investigaciones que Federico ha mencionado, por favor, no duden en enviarme un email y yo les hago llegar las mismas. A continuación, tenemos también los comentarios de Jimena Casas. Jimena, listo. Tu micro está abierto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y de nuevo felicidades a Clacay, a Sonia, a Agustina y a todo el equipo por esa magnífica investigación. Yo creo que la pandemia está ejerciendo una enorme presión sobre los sistemas de salud en todo el mundo, al tiempo que los gobiernos están intentando contener el virus y atender a los enfermos, pero hemos visto que al mismo tiempo hay gobiernos que no han mantenido la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales o que han tenido o que se han visto pues en este nivel de estrés como nos lo explicaban en la presentación, y creo que el valor que ustedes presentan hoy es que frente a esta situación de crisis, a esta situación de dificultad, hay una sociedad civil organizada, una sociedad civil en América Latina que está dispuesta a trabajar de manera conjunta para tener un poco de monitoreo y de ver lo que muchas veces en la práctica desde la sociedad civil podemos pensar que está ocurriendo, pero que ahora con la evidencia que ustedes están presentando creo que va a ser más fácil poder pensar en esas soluciones conjuntas que planteaba Federico, que yo creo que también son importantes. Y en ese sentido creo que voy a hacer dos comentarios muy concretos porque creo que sería importante dejar espacio para escuchar a las personas que están participando el día de hoy. Y en ese sentido creo que la presentación da cuenta como de esas desigualdades que se vienen denunciando desde sociedad civil desde hace mucho tiempo y que quedan más expuestas y que se exacerban con la pandemia. Y creo que aquí va a haber una información importante que va a arrojar datos
como los que acaban de presentar, para poder ofrecer soluciones o recomendaciones a cómo podemos cambiar esa dirección de ciertas políticas públicas para acabar con esas situaciones de inequidad que son existentes en la región y que con la pandemia estamos viendo cómo se exacerba. Hemos visto que en ese sentido va a haber un pedido muy específico para que los gobiernos aseguren que las personas van a obtener esos servicios con independencia de su posibilidad de pagarlos y que realmente podamos ver que haya un cambio, esto permita esos cambios a buenas prácticas que permitan cambiar como este orden en donde hemos visto que muchas veces muchos servicios se han visto como no atendidos o a los que no se les tiene acceso y que justamente algunos ejemplos de los que mencionaban pueden no solamente hacer el cambio, pero pueden hacer también, yo creo que una buena manera para prevenir lo que pueda ocurrir en esa segunda ola y tener una mejor información de cómo abordar estos desafíos. Y el segundo comentario como general que haría, que sería un poco más en donde me enfatizaría en esa parte como positiva que también mencionaba Federico, es que la pandemia sin duda está como reconfigurando nuestro mundo, pero también está ofreciendo una oportunidad de redefinir nuestros servicios y específicamente en los servicios de salud reproductiva. Y creo que acá Sonia dice algunos ejemplos concretos con la telemedicina y con el monitoreo y con la recolección de datos. Seguro habrá muchas más lecciones aprendidas que ustedes van a poder recopilar a nivel regional y que además seguramente, como decía Federico, se pueden comparar con otras situaciones que ya ha vivido la región, con el Zika, con el dengue, ahora con el COVID, y que justamente nos va a ayudar a pensar desde sociedad civil, desde los gobiernos con las políticas públicas, desde los diferentes organismos regionales e internacionales a mejorar estas respuestas de política pública adecuadas a una información concreta que ahora puedan tener los estados, porque como siempre hemos dicho, es un poco difícil que un estado pueda tener una respuesta de política pública si no tiene los datos y por lo menos en esta medida este informe pueda arrojar unos datos importantes y creo que aquí va a ser como sería lo que más sugeriría que se podría resaltar, porque además eso es lo que va a permitir continuar con esa exigencia a que los gobiernos deben garantizar el acceso a la información de los servicios en salud sexual y reproductiva, deben garantizar el acceso a estos servicios y debe ser como nuestra oportunidad de incidencia para que los gobiernos reconozcan la protección de los derechos sexuales y reproductivos como una prioridad y como un servicio esencial y urgente que no solamente está como una respuesta específica en el marco del COVID, sino post-COVID, y que permita garantizar estos servicios esenciales para las mujeres y las niñas en la región, así como para todas sus familias y puedan tener una vida más sana y saludable con el acceso a todos estos servicios. Así que esos serían como mis comentarios puntuales. Felicidades de nuevo y dejo el espacio más bien para oír los comentarios. Muchas gracias, Jimena, por tus comentarios. Yo voy a pasar a la sección de preguntas, así que les ruego, Sonia, Agustina, Susana, si pueden abrir sus micrófonos y vamos a ver de responder. Acá hay un comentario de Chile en donde dice... creo que hay un error en la información de Chile. Aparece en aumento y en disminución de ILE. Y Gloria Mayra nos dice, en Chile disminuyó el ILE. Sonia. Estamos, sí, ahí estamos.
Bueno, nosotros estamos trabajando con información que nos han dado las organizaciones aliadas de CLACAI que están trabajando en el país. Probablemente la información en este momento efectivamente vayamos a tener algunos servicios, algunos lugares geográficos en donde ha aumentado, en donde ha disminuido. También es cierto que el procesamiento de esta información está todavía en proceso, entonces yo me imagino que debe haber probablemente algunas inconsistencias en la información que se está produciendo en tiempo real en algunos de los lugares, pero en este informe están muy detalladas las fuentes de donde sale la información. La mayoría de ellas son fuentes oficiales, algunas también han sido complementadas con informes de la sociedad civil, entonces imagino que puede haber alguna inconsistencia en ese sentido. Acá tenemos una pregunta de Rafael Esquiabón desde México. Bueno, son tres. ¿Algún ejemplo de implementación en servicios públicos de teleaborto integral? No solo citas y consejería, sino entrega de receta electrónica de aborto con medicamentos. Bueno, ese ejemplo lo tenemos relevado únicamente en la Argentina por el momento. Si bien los estados están haciendo un esfuerzo para encontrar, digamos, si hay algunos de estos ejemplos, pero el único país que tenemos reportado en este momento que implementó la receta electrónica y que permite, digamos, el acceso a través de este tipo de tecnología a los medicamentos necesarios para la práctica de aborto y también para anticonceptivos es Argentina. Y efectivamente, a partir de la receta electrónica es posible, con el uso de la telemedicina, que haya una atención integral, digamos, del aborto desde la solicitud hasta la práctica, acompañada enteramente por telemedicina. Y Rafaela también pregunta si no incluyeron a México. En nuestro estudio, los países que nos han acompañado en esta oportunidad son Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Uruguay. Así que no, efectivamente México. Sí, no. tal vez explicar de que esto tuvo que ver mucho con los recursos que podíamos disponer para el levantamiento de información. Y lamentablemente, con mucha pena, varios países se quedaron fuera. Entonces, eso es, en todo caso, cuando iniciamos el monitoreo, inclusive nunca nos imaginamos esta dimensión porque fue muy, muy pegado a la pandemia, al inicio de la pandemia. Entonces, nada, sí, sentimos también la falta. La siguiente pregunta es de Gabriela García. Pregunta para Federico Tovar, ¿dónde se pueden consultar los fact sheets por país? Gabriela, te he puesto en el chat mi email, mdinef@rhsupplies.org. Envíame por favor un email y yo te voy a enviar las fact sheets de los países que desees. Tenemos también esa misma pregunta, la hizo Mónica Borile. Mónica, tú sabes cómo ubicarme, yo te puedo dar las fact sheets. Regina Fonseca comenta, creo que los responsables de estos retrocesos son los gobernantes, los tomadores de decisión. El COVID puede ser solo una excusa. No sé si, Susana, tú quieras hacer algún comentario ahí. Sí, en realidad una de las cosas que nosotros habíamos constatado y vivimos, y Regina también lo sabe, es que en realidad la deuda pendiente de salud reproductiva no es necesariamente, ha empezado con el COVID, pero lo que sí hemos visto es que se ha agudizado y efectivamente el monitoreo ha puesto mucho énfasis en la respuesta de los estados. Ha sido y es un momento privilegiado justamente para identificar obligaciones y por eso nosotros lo llamamos que este es un monitoreo desde la sociedad civil, porque lo que queremos es generar y abrir estos diálogos en base a la evidencia y comenzar a discutir, como decimos muy en serio, la salud reproductiva.
Acá hay una pregunta de Jorge Rojo de Colombia y que pregunta qué tan avanzado está el aborto autoadministrado en la región. ¿Qué pueden comentar? ¿Tú Bueno, quieres? casi, Dale, sí, Sonia, dale. la mayoría de los países tienen aprobado el aborto con medicamentos, que podría ser el aborto autoadministrado. Sin embargo, como mencionábamos hace un rato, muchos de los requisitos que se han impuesto normativamente, porque no tienen que ver con requisitos técnicos o con requisitos científicos para la realización de la práctica, se han mantenido durante la pandemia, limitando mucho el acceso a estos servicios. Sin embargo, países como Colombia, Argentina, que tenían desde antes de la pandemia la posibilidad de la realización de la práctica en los distintos niveles de atención y además ambulatorio, lo han mantenido con muy buenos resultados. Sin embargo, todavía en la región no es unánime y no es extendida la posibilidad de que estos abortos se realicen de manera sistemática. Yo sobre eso quisiera agregar, Milka, ya en Clacay tenemos un estudio previo de lo que son los protocolos y las guías de atención en la que justamente también Agustina ha sido parte. Entonces es muy interesante ver este enfoque restrictivo. Y más bien lo que ha puesto en crisis esta pandemia es esta restricción y muchas veces medicalización que han demostrado justamente lo inoportuno que resulta para el acceso, ¿no? Pero sí, coincido con lo que dice Sonia. Tanto Lilian Abrachinskas como Verónica Díaz están poniendo felicitaciones y agradecimientos. Mónica Borile también, felicitaciones a toda la mesa. Julia Escalante de Aro, felicitaciones a toda la mesa. Y Rafael Esquiabón hace una sugerencia metodológica. No usen como indicadores tasas como fecundidad, que son muy complejas de integrar. Usen números absolutos y proporcionen, no sé qué más dice, ahí se quedó, y proporcionen, usen números o usen y proporcionen números absolutos. Proporciones. Lo tendremos en cuenta. Proporciones. Usen Lo números anotamos y estamos absolutos y trabajando. proporciones, sí. Ahora lo Perfecto, corrigió. lo anotamos y lo estamos trabajando con los 3 tipos de indicadores para los informes nacionales, así que esa información va a estar disponible. Estos fact sheets que mencionó Federico, que habíamos hecho UNFPA y Forolac en asocio, nosotros sabes que hicimos mucho sobre números absolutos, ¿no? El no comprar anticonceptivos durante el año 2020 significa para el país tantas muertes maternas, ¿no? O sea, 85 muertes maternas, 1.500 embarazos no deseados, 800 abortos. Entonces, eso para los tomadores de decisiones y para los políticos a veces tiene mayor resonancia que cuando les decimos que estamos con una tasa de fecundidad de 3.3, ¿no? O 3.2. Entonces, es interesante ese comentario. Ana Berta Almonte felicita a la mesa, Vía Gali también, felicitaciones a Clacay y todas las organizaciones que han participado. Margarita Patricia Vital Antón, felicitaciones. Fernanda Sánchez, Fernanda Sandes, muchas gracias, felicitaciones. Mélida Molina desde Cotopaxi, Ecuador. Quiero felicitar por el trabajo que están realizando. Una recomendación. En la Constitución de la República del Ecuador existe la disposición de asegurar acciones y servicios de salud pública y de la salud reproductiva. En Ecuador debe haber exigibilidad del cumplimiento de la ley. Después Sheila Ramírez pregunta si podríamos explicar un poco más sobre el paso del documento. No sé a qué se refiere el paso del documento. ¿Será cómo vamos a compartir el documento?
Sí, probablemente, Milka, se refiere a esta otra parte. Nosotros vamos a terminar, para explicar solamente esta parte, nosotros en diciembre estamos cerrando el proceso de monitoreo, estamos viendo y las organizaciones, parte de cada país, están haciendo devoluciones nacionales, lo cual también es un trabajo muy, muy importante para la incidencia nacional, y estamos preparando un documento comparativo que vamos a tener el primer trimestre del próximo año, que justamente nos ayude a colocar. Y este informe estuvo muy pensado en los espacios de rendición de cuenta donde el Estado también participa. Entonces, sí estamos también tratando de trabajar, articular esfuerzos, por ejemplo, ahora que lo hemos planteado con UFPA, pero también en contribuir con estos datos en informes internacionales que nos ayuden a visibilizar y sobre todo, como ya lo dijo Sonia, que este es un instrumento de medición de derechos humanos, de derechos reproductivos, y ahí, hacia eso vamos a apuntalar. Aide Cabrera de Bolivia también comparte las felicitaciones y espera el documento final. Lo mismo nos dice Margarita Vicenta Quispe Porras. María Elena Yumbato Pinto nos felicita y nos dice que estos hallazgos se constituyen en una oportunidad, hay que seguir sumando. Creo que ya no tenemos más preguntas y comentarios, así que daré yo las palabras finales, Susana, si quieres. Con mucho gusto y agradecimiento, Milka. Bueno, solamente para agradecerles a todos. Hemos tenido 120, 125 participantes, casi la hora y 40, hora y 15, perdón, una hora y 15 que ha durado la exposición. Ya empezaron a salir algunos participantes, pero ha sido fabuloso tener este webinar con todos ustedes participando. Tenemos actualmente 114 participantes, así que muchas gracias por su atención, por su compromiso. Sigamos adelante. Yo comparto las palabras de Federico. Vamos a fijarnos un poco en lo positivo y vamos a compartir con los países lo positivo que hacen los vecinos. Yo creo que siempre el ejemplo del vecino es fundamental e interesante, y seguimos adelante con todos nuestros esfuerzos. Que tengan una muy buena tarde y por favor manténganse sanos y salvos y cuídense mucho. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y gracias a todos nuestros panelistas y presentadores. Ha sido realmente un placer tenerlos esta tarde. Muchas gracias.